Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Aleluya. El próximo fin de semana, el día sábado, vamos a estar en Los Ángeles. Todos los varones, amén, tanto de acá, bueno, de todas las iglesias aquí en la zona, los hermanos de Oakland, de Antioch, de Modesto, y las iglesias, todos vamos a estar allá en Los Ángeles gozándonos en esa convención regional. Así es que todos los varones hagan espacio. Yo sé que también van a acompañar quizás algunas pocas hermanas, pero sabemos que va a ser de bendición. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Padre, en esta hora, añade bendición, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Te pido, Señor, que en esta hora tomes el control de la mente, de los corazones, de nuestra vida, Señor, que hemos venido a adorarte en este lugar. Gracias te damos, Señor, por este templo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y por las manos que has usado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Salude a su hermano ahí a su lado mientras se sienta, por favor. Ahí con una buena sonrisa. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor y en estos versículos. Le voy a pedir su mayor atención. Ya pronto, ¿verdad? Vamos a estar orando, despidiéndonos, y hay que aprovechar cada minuto. Muy bien. Necesitaba leer estos versículos, aunque solo vamos a agarrar una pequeña parte de lo que hemos leído. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia totalmente gentil. ¿Qué significa gentil? A alguien que no es judío. Esos son los gentiles. Entonces, usted tiene que entender de que en este tiempo se estaban levantando iglesias. No tenían templos, no tenían lugares de adoración, sino que empezaban a reunirse en casas. Esa era la modalidad de aquel entonces. Pablo tenía una responsabilidad grande. Él sentía una responsabilidad grande por las iglesias. Entonces él escribía sus cartas. Esta es la segunda carta que él escribe a esta iglesia que está en una de estas ciudades griegas. Pablo le dice: oigan, no se unan con los incrédulos. Voy a abordar un poquito esto, aunque no es el mensaje en sí, pero cuán importante es que entendamos que nosotros, aunque no tenemos ese sentido de exclusividad, que no nos llevamos con los amigos del trabajo, no, ellos pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pero nosotros somos diferentes. Amén. Ya no hablamos como ellos hablan, ya no vestimos como ellos visten, ya no frecuentamos los lugares que ellos frecuentan. Amén. Entonces, cuando esas amistades, tarde o temprano, vienen a ejercer una presión sobre usted, para que usted ya no vaya a la iglesia, para que le hacen preguntas, tratan de retar su fe, es ahí donde usted tiene que marcar una línea y decir: bueno, esta amistad no me conviene. Todo el tiempo que hablamos solo me ofrece otra vez la cerveza. Solo hablamos cosas que no se deben hablar. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Usted tiene que entender que ahora usted es diferente. Y gracias a Dios por la familia que Dios nos da en la iglesia, hermanos. Por los convivios que tenemos, por los lugares donde vamos con la iglesia, por las cosas que hacemos. Amados hermanos, la palabra del Señor dice, y este es el texto que vamos a tomar en esta tarde, el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto a nosotros no nos causa ningún impacto.
Pero Pablo está escribiendo en una época donde estas palabras son casi para los judíos una blasfemia. Una de las cosas importantes para los israelitas era el templo. Nadie podía blasfemar contra el templo. Cuando Jesús una vez se para en el templo, Él dice: derriben este templo y en 3 días yo lo levanto de nuevo. Ellos agarran piedras, ellos querían matarlo porque había blasfemado un ícono central de la adoración de los israelitas. Era el templo. Eso era sumamente importante. Y ahora vemos a Pablo, que era un judío muy sabio, una persona que había estado entre los principales del pueblo de Israel, pero que ahora era cristiano. Y él le dice a gente que no es judía, a gente que era idólatra: ahora ustedes son el templo del Dios viviente. Eso es impresionante. Los judíos, si hubieran oído a Pablo decir eso, dirían: ese hombre está loco. ¿Cómo que ahora gente común y corriente de carne y hueso es mayor que el templo de ladrillo donde está la presencia de Dios? Ellos no habían entendido eso. Pero ¿por qué el templo era tan importante para los judíos? En primer lugar, déjenme hacer un pequeño recorrido, un poco rápido, de por qué llegó a ser tan importante el templo para el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Por más de 400 años estuvieron ahí. Salen al desierto. Y en un momento indicado en el libro de Éxodo es narrado cuando Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo de pieles, de diferentes telas, con ciertas medidas, con ciertos utensilios. Y Dios le dice a Moisés: ahí estará mi presencia, en el lugar santísimo. La palabra del Señor dice que todo el pueblo de Israel estaba acampando siempre alrededor del tabernáculo. Y había una nube que bajaba del cielo hasta el lugar santísimo. Todo el pueblo de Israel lo veía. Ellos sentían algo acogedor al ver la presencia de Dios en ese tabernáculo. Al pasar de los años, nace el rey David, llega a ser rey sobre Israel, y él quiere construir un templo, no una tienda movible llevada de un lugar a otro. Y Dios le dice: tú no me construirás templo. Tus manos han derramado mucha sangre, pero levantaré a uno de tus hijos y él me construirá una casa. Aleluya. Entonces Dios levanta a Salomón, y sucede que ese día, donde se inaugura un templo que tenía un valor incalculable, hasta ahora lo calculan que eran más de 50,000 millones de dólares invertidos en oro, en piedras preciosas, en un templo. Eso era admirable. Dios hace una aclaración para Salomón y le dice: Salomón, este templo que tú has construido, si tú te alejas de mí, si tú no cumples mi palabra ni me adoras, este templo va a ser destruido. A veces nosotros tendemos a darle importancia a cosas que Dios no le da importancia. Porque más grande que el templo es su relación con Dios. Más grande que la ropa es su corazón que adora al Dios de la gloria. Más grande que todo lo que pueda haber materialmente es usted, su adoración a Dios. Nosotros a veces el ser humano tiende a hacer monumentos, templos altos. Y el concepto está en que Dios está ahí. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Dios tenía un plan más especial. Aleluya. Cuando Jesucristo aparece, Dios quería que usted fuera el templo de Él. Amén. Dios no quería una casa de piedra, de madera, de piedras preciosas. Aleluya. Él quería corazones. Amén. De seres humanos. Gloria a Dios. Que fueran la habitación de Dios. Bendito Dios. Si Dios hubiera querido un templo majestuoso, lo hubiera tenido. Es más, cuando David pensó y dijo: bueno, yo me he hecho una casa bien bonita, ¿y cómo que el arca de Dios está allá en tiendas? Mi casa es de cedro y el arca allá en tiendas. Y esa noche Dios le habla al profeta y le dice: ve donde David y dile
Tú no te has construido esa casa, yo te la construí a ti. Gloria a Dios. Tú no me harás una casa a mí. ¿Dónde le vas a hacer una casa a Dios para que Él habite? Porque mi gloria llena toda la tierra. Amén. ¿Qué concepto más cerrado de que Dios está metido en cuatro paredes, hermano? Dios llena toda la tierra. Aleluya. Usted anda por el supermercado, ahí está Dios con usted. Anda en la calle, ahí está Dios con usted. Está en el carro, ahí está Dios con usted. ¿Qué significa eso? Que usted le cante en el carro, ahí la presencia de Dios desciende. Usted eleva su oración a Dios en la calle, ahí está la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya, ahí está la presencia de Dios. Entonces lo importante de esto, y donde yo quiero llevarlo, es el cambio, la transición que Dios hizo con el pueblo de Israel y la humanidad. Fíjense qué maravilla. Un día, es que hay cosas tan curiosas en la Biblia, pero un día los discípulos llevan al Señor al templo, el templo que Herodes había reconstruido. El templo que Salomón construyó fue un templo que fue destruido por Nabucodonosor. Lo destruyeron. ¿Por qué lo destruyeron? Porque querían arrancar hasta el oro que tenía incrustado en las paredes. Entonces, ¿qué sucedió? Viene el Señor y al ver todo eso destruido, después el rey Herodes construyó otro templo para los judíos. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando Jesús aparece, los discípulos llevan al Señor, al Maestro, al templo y le están enseñando las maravillas, como queriendo sorprender a Jesús. Y le dice el Señor a los discípulos: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya. Dios ya no quería sacrificio de animales. Dios ya no quería un lugar santísimo donde nadie pudiera entrar, solo el sumo sacerdote. Dios ya no quería cuatro paredes. Un día el Señor habla con la samaritana en el pozo de Jacob. Y la samaritana le dice: este es el pozo de nuestro padre Jacob. Aquí se adora a Dios. Pero ustedes los judíos dicen que allá en el templo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que viene un día donde ni en este pozo ni en el templo adorarán a Dios, sino que Dios levantará en toda la tierra adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. En San José, California, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, hay gente que adora a Dios. Ya no es en Jerusalén. Gloria a Jesús. Ya no es en cuatro paredes. Ya no es en un pozo que un patriarca abrió. Es en el corazón de todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Somos el templo del Espíritu. Gloria a Dios. Esto es grande, hermanos. Amén. Impresionante lo que Dios hace. Fíjese cómo es de irónica la historia, si es que se puede decir de esa manera. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, antes de morir, en esa noche, terrible noche, antes de ser apresado, Él levanta el pan y dice, y cuando lo parte dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y cuando levanta la copa para que beban y la reparte, Él dice: esta nueva copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Aleluya. Y Él cambió la historia de relación con Dios. El pacto que Dios concertó con la humanidad para que se salvara, ahora no era en un templo, ni solo a través de los judíos, sino a través de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Es una maravilla lo que el Señor hizo. Ahora, el templo todavía seguía de pie en los días de Jesús. Cuando Jesús muere, el templo todavía estaba ahí. Se sacrificaba en el templo. Se hacía todavía todas las ceremonias, las fiestas solemnes. Dios tenía que ponerle un alto a eso, porque la palabra del Señor dice en el libro de Salmos: sacrificios no te agradaron. Amén. No te agradaron. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de su profeta: estoy cansado de la gordura de machos cabríos, de los sacrificios que ustedes me traen. Voy a hacer algo nuevo. Habitaré y andaré en medio de mi pueblo. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Es que no sabe por qué me toca tanto. Un borracho
puede ser templo del Espíritu de Dios si se entrega a Jesús el Salvador. Un brujo puede ser templo del Espíritu de Dios si se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo. Esa es la maravilla más grande, que Jesús vive aquí adentro de usted. Vive el Espíritu de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y Él es el que le ayuda en los momentos difíciles. Entonces, Dios tenía que hacer algo. ¿Sabe lo que sucede? Lea la historia. Años 70. Las tropas romanas lideradas por Tito, general Tito, invaden Jerusalén. ¿Y saben qué hacen? Destruyen el templo. Desde el año 70 hasta este momento que estoy hablando, los judíos no tienen templo. ¿Sabe qué hacen? Porque no pueden construir un templo en Jerusalén. Se van a uno de los muros que ha sobrevivido del antiguo templo. Y ahí se inclinan y repiten oraciones repetidas de los salmos, de Deuteronomio. Y están ahí inclinados en una pared. Porque Dios les detuvo los sacrificios de animales, como quien dice, basta ya, el sacrificio perfecto fue hecho a través de mi Hijo Jesucristo. Ese es el sacrificio que me agrada, dijo Dios en los cielos. Dios detuvo todo eso. Y un día, fíjese qué cosa más maravillosa la palabra de Dios. El único lugar donde descendió fuego del cielo fue al altar en el templo. Cuando Moisés inaugura el tabernáculo, inaugura el altar del holocausto, en esa oración que él hace, desciende fuego del cielo. Gloria a Dios. Y enciende el altar del holocausto. De ahí, en el segundo templo, o en el primer templo ya sólido, de roca, cuando Salomón está inaugurando, desciende fuego del cielo y consume ahí en el altar del holocausto. El otro altar donde el fuego se encendió hace muchos años fue con Elías y los profetas de Baal y de Acera. Ese es otro altar especial donde descendió fuego del cielo. Pero Dios iba a hacer algo especial en la humanidad. Ya no iba a caer fuego del cielo a altares de piedra ni a animales cortados que estaban sobre esos altares. Un día, cuando Jesús asciende al cielo, quedan 120 reunidos. Y estaban ahí orando, cuando de repente del cielo se oye un estruendo de un viento recio que empieza a soplar en la casa. Y el fuego espiritual desciende ahora sobre altares de corazones que adoran a Dios y le aman. Y empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablan. Ese fuego Dios lo quiere encender en este altar de esta iglesia. Dios lo quiere encender en su vida. Dios quiere encender su corazón. Usted es el templo de Dios. Gloria a Dios. ¿Entiende la maravilla de eso? Amén. Claro, cuando Pablo lo habla, dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu del Dios viviente. Ellos no entendían, los gentiles no entendían la grandeza de lo que Pablo está hablando. Y a veces nosotros lo hablamos en púlpitos como este y decimos, hermano, ustedes son el templo y morada del Espíritu de Dios. Y no lo entendemos. Amén. No da igual y decimos, va, qué bonito, ¿no? Y nos vamos, comamos pastel. Y ya se acabó. No. El Espíritu de Dios que está dentro de usted, cuando llega la tristeza, Él le va a ayudar a salir de esa tristeza. Amén. El Espíritu de Dios que está en usted, cuando llega la enfermedad, le va a ayudar a salir de esa enfermedad. Cuando llegue el luto, Él será su consuelo. Cuando llegue la escasez, Él será su provisión. Cuando llegue la soledad, Él será su compañía, su Padre eterno, su amigo fiel. Es el Rey de la gloria, Jesús de Nazaret. Usted tiene que entender lo que usted es delante de Dios. Hay algo especial en todo esto. Ustedes son templo y morada del Espíritu. Gloria a Dios. Ustedes son algo especial. Por eso Pablo dice, actúen como algo especial. No tengan relaciones con gente con la que no tienen que tener una relación de amistad, marital, como sea. Ustedes son gente especial. Templo y morada del Espíritu de Dios. Una vez el Señor Jesús puso un ejemplo y dijo, el espíritu inmundo cuando sale del hombre
anda por lugares áridos y secos buscando reposo y no lo halla. Y el espíritu inmundo dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega la halla vacía, adornada, limpia, y entra de nuevo. Y habitando en el hombre, el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primer estado. ¿Qué significa eso? Usted que ha recibido a Jesús, no piense ni en sueño volver atrás. Yo he hablado con gente que fue llena del Espíritu Santo, que cantaron en una iglesia, que estuvieron en los coros, que fueron predicadores, y se alejan de Dios, terminan haciendo cosas peores que nunca habían hecho antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque los demonios que conocen al ser humano entran y lo hacen pervertirse más. Gloria a Jesús, bendito Dios. Lo hacen hacer cosas terribles que nunca habían hecho porque se alejaron de Dios. Yo le voy a decir algo: no se aleje de Dios. Puede ser que le cueste, puede ser que usted piense que es difícil, puede ser que usted vea que el camino es duro, árido, como usted lo vea, pero estar en la casa de Dios es mejor que estar en una cantina. Estar en la casa de Dios y llorar delante de este altar es mejor que llorar allá afuera y andar buscando hechiceros para que me ayuden. Estar en la casa de Dios es un privilegio. Aleluya. Usted tiene que pensar de esta manera: no hay nada para mí allá afuera. Amén. Algunos saben lo que hay allá afuera. Amén. Ya lo experimentaron. Experimentaron el quebranto, la muerte del pecado, los vicios, las cadenas, y cómo el diablo le roba al ser humano la familia, los hijos, el matrimonio. Todo despedaza al diablo. Le quita la dignidad, le quita el nombre, mancha su orgullo, le hace una piltrafa humana al ser humano. Y el ser humano, sin darse cuenta, se ríe de nosotros los cristianos. Muchas personas pasan por acá, algunos se quedan viendo, otros se ríen y siguen caminando, otros tratan de entrar, y así es en la vida. Usted va por la vida y muchas personas lo miran, se ríen, otros le preguntan cómo ha hecho, otros lo respetan, otros no lo respetan. Pero yo le voy a decir algo: dele gracias a Dios que usted ahora ha salido de las tinieblas y está en los brazos de Jesucristo. Usted ahora vive de la mano con Dios. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios. Amén. A vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. Bueno, nosotros podíamos hablar del templo toda la tarde, toda la noche. Y yo quiero que usted entienda eso. En el templo sucedían ciertas cosas. En primer lugar, Dios estaba visiblemente a través de una nube. La presencia de Dios estaba ahí y la gente la podía ver. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba una nube de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios estaba en el lugar santísimo. Pero cuando salía del lugar santísimo y entraba al lugar santo, ya no había ninguna nube. La presencia de Dios se había quedado allá, en el lugar santísimo. Y salía al atrio y veía el sol y todo. Y ya salía de aquel ambiente de gloria. Eso no nos pasa a nosotros. No piense usted que el lugar santísimo es esto. Esto no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es este. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El lugar santísimo es usted. Gloria a Dios. Voy a entrar al lugar santísimo. ¿Cómo que va a entrar al lugar santísimo? Usted es el lugar santísimo Amén. ahora. Usted no tiene que cuidar solo esto. No me malinterprete. Todo esto es hermoso, bonito y hay que cuidarlo. Pero hay que cuidar más aquí adentro, el alma, que es templo de Dios. Hay que alabar a Dios. Hay que cuidarnos para Dios. Hay que hacer algo para el Señor. Usted tiene que entender la maravilla de esto. Gloria a Dios. Lo maravilloso no es ahora las cosas exteriores. Todo lo que pasaba en el lugar santísimo ahora pasa aquí adentro. Dios estaba en el lugar santísimo, ahora está aquí Gloria a Dios. con nosotros. Mire, a veces uno... ¿Cuántos se han escapado de algún accidente alguna vez? De repente, Dios mío, y
¿verdad? Reflejos de gato y se quitó el accidente. Son milésimas de segundo. Y sabe que Dios está ahí en esas milésimas de segundo. Que Dios vio antes de que usted llegara a ese momento del accidente o de tener el accidente. Dios vio y Dios preparó el momento. Y es una cosa tan impresionante que no está usted de rodillas ni en 40 días de ayuno. Es un momento. Y usted dice, Dios mío. ¿Le ha pasado? Amén. Señor, ayúdame. Es una fracción de segundo. Son milisegundos. Ni siquiera un segundo usted se toma. Es una reacción inmediata. Pero en esa reacción inmediata, Dios está ahí. Y Dios le ayuda. No es su habilidad. No es que usted sea buen conductor, es que el Espíritu de Dios vive en usted y le ayuda a no perecer en un accidente. Todos los días manejamos, todos los días andamos en el freeway y todos los días veo 2, 3 y hasta 5 accidentes. Pero gracias a Dios que nosotros, Dios nos guarda, no es el carro, no es la aseguranza, es el Espíritu de Dios que va con nosotros. Él es el que nos guarda, Él nos hace reaccionar, Él nos hace hablar, Él nos hace clamar a su nombre. ¿Se fija? Amén. ¿Cómo ahora usted es el templo del Señor? Gloria a Dios. A veces yo he sentido la presencia de Dios en el supermercado. ¿No le ha pasado a usted? A veces he sentido la presencia de Dios en el carro. ¿Y qué es el carro, hermanos? Es decir, el judío, para poder llegar a la presencia de Dios, era un ritual de días que tenía que hacer. Se tenía que preparar mentalmente. Tenía que prepararse para no pecar en su mente mientras entraba a la presencia de Dios, porque tenía miedo de que iba a morir mientras estaba en el lugar santísimo. Se tenía que despedir de su esposa, de su mamá, de su papá, de sus hijos, porque si moría ya no los iba a ver. Y mientras entraba temblando, con miedo a la presencia de Dios. Y yo le aseguro que ninguno de nosotros este día ha venido con miedo. Yo he venido alegre porque yo sé lo que Dios está haciendo en este lugar. Yo he venido a darle acción de gracias a Dios. Yo he venido alegre porque el Señor ha abierto una puerta en este lugar que el diablo no la puede cerrar. ¿Se fija? Amén. Se fija cómo en la vida nosotros vamos y nos damos cuenta poco a poco de que el Señor está con nosotros. Bendito Dios. Dios nos lo muestra a través de su sostenimiento. Hay personas que admiran a otros cristianos y dicen, wow, cuántos años de estar ahí, hermano. Yo lo admiro, cuánto tiempo de predicar, de cantar, de ser. No es la habilidad de nosotros. Es la misericordia de Dios. Si hablara con nosotros los pastores, los ministros, los que servimos a Dios, le contáramos que también nos entristecemos. Y somos tan humanos como cualquier otro y que a veces no quisiéramos. Pero es la gracia de Dios la que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué está usted acá? Por la gracia de Dios. Amén. Yo ahora, no sé si ahora o ayer les contaba a los hermanos que el fin de semana pasado estuve ahí en Reynosa. Y usted sabe que eso es fronterizo. No sabe cuánta gente de Sudamérica, del Caribe, están ahí en Reynosa. Han puesto sus tiendas de campaña. No pueden entrar. Y usted está aquí, mire. Gloria a Dios. Aire acondicionado, trabajo, le pagan bien, come bien. Ya su nevera, su hielera está llena, cosa que no teníamos en nuestros países. Aleluya. Podemos comer. No se queje cuando esté en la casa de Dios. Solo son 2 horas. Amén. 2 horas lo mucho. Hay que darle lo mejor al Dios que nos ha amado, que ha sido bueno con nosotros y ha tenido misericordia de nosotros. Ayer nada menos estaba viendo yo cuando venía el video de una camioneta que venía lleno de inmigrantes y la policía persiguiéndolo y vuelca, da como 5 vueltas y la pobre gente, algunos mueren y otros salen escapando de ahí. Usted, quiero que entienda la gracia de Dios con usted. Amén. No con otro, con nosotros. Algunos hubiéramos muerto quizás en el camino, o de una enfermedad grave, o en la pandemia, pero estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para decir que Dios es fiel.
con aquellos que están en sus propósitos. Entonces usted quiero que vea cómo Dios le ha escogido para que usted sea templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es una cosa tan grande que podríamos extendernos más a cosas que Dios hace a través de los cristianos. Yo no sabía que Dios podía hacer eso hasta que empecé a conocer el poder de Dios. Yo he visto cómo gente llena del Espíritu Santo pone manos sobre los enfermos y se sanan. Y no es un asunto que ya me siento bien. Le voy a contar. Una vez estábamos orando en una casa por aquí cerca, hace varios años. Y esta hermana, yo no sabía que estaba enferma y que padecía una enfermedad de hacía más de 20 años. Y había alguien ahí usado por Dios y le puso manos. Y mientras estábamos orando, esta hermana que estaba enferma se fue desvaneciendo. Y Dios a través de la otra persona decía, hoy va a entrar en mi quirófano. Yo decía, a esta altura yo había visto ya muchos milagros, pero ese es uno de los más vividos que yo he visto de cerca. Y el Señor hablaba y decía a través de la otra hermana, le voy a hacer una transfusión de sangre. Y le agarró el brazo, y le puso la mano acá. No habían agujas, no habían esterilizado agujas, ni vi bolsas de sangre. Y de repente la otra hermana en el suelo y todos orando, glorificando a Dios, porque se sentía la presencia de Dios en aquel lugar. Y de repente cuando terminamos la oración tuvimos que llevarla cargada a la hermana hasta su cama. Pasó convaleciente 3 días. Y Dios le dejó hasta una dieta. A los días yo volví a visitarla cuando se estaba recuperando, hermanos. Aquel brazo donde la otra hermana había agarrado su brazo para hacerle una transfusión de sangre, el Señor estaba morado. ¿Usted cree que yo no voy a creer en el poder de Dios al ver las maravillas de Dios? Esto no me lo han contado, yo lo he visto, yo lo he experimentado. Y en mi cuerpo, en mi vida, he experimentado el toque de la sanidad de este Dios vivo y real. Porque somos templo y morada del Espíritu del Dios viviente. ¡Gloria! Una vez en una iglesia bautista, usted sabe, o la mayoría sabe que los bautistas no creen en el derramamiento del Espíritu Santo como nosotros. No creen en los dones espirituales, pero un hermano estaba tan lleno de fuego que de repente en un culto empezó a hablar en lenguas. Y los bautistas se le quedaron viendo y dijeron, y este hermano se volvió loco. Ahí saltando, temblando, hablando en lenguas. El pastor se acerca y habla con él. Y le dice, mire hermano, esta iglesia no es para gente así. Esta iglesia es tranquila. Usted sabe que los bautistas ni batería tienen, solo un piano y es todo. Aleluya. La gente no puede ni aplaudir. Y le dijeron, calma, si quiere hacer eso, hágalo en su casa. Aquí se viene a adorar a Dios. Entonces, él se fue triste. Todo el que sabe lo que es el toque del Espíritu Santo sabe que no se puede resistir al poder de Dios. No se puede. Gloria a Jesús. Un día habían invitado a un misionero que había estado en unas regiones de África. Mire, hermano, en África se hablan tantas lenguas que usted no se imagina. Cantidad de lenguas que yo he oído con los hermanos allá. Usted sabe, nuestro hermano Celestino, que es de África, él habla como 5 lenguas, entre ellas español y francés. Pero los africanos tienen una infinidad de lenguas. El hermano misionero había estado en una de esas regiones allá en África y llegó a predicar a esta iglesia bautista. Dios estaba con ese misionero. Cuando él estaba predicando, de repente aquel hermano que había sido lleno del Espíritu Santo se paró en medio de la congregación, interrumpió el mensaje y Dios lo llenaba de tal manera que empezó a hablar en otras lenguas extrañas, y adoraba a Dios. Gloria a Dios. El pastor dijo, qué vergüenza. Qué vergüenza, este misionero va a pensar que estamos locos acá. Qué vergüenza. Dios nunca va a dejar en vergüenza a nadie. Cuando lo llena, Dios pelea por sus hijos. Amén. Y de repente el misionero se quedó con sus ojos llorosos y se bajó del altar y llegó hasta donde el hombre y le dijo, este hombre está hablando un lenguaje de los que yo oí allá
a una lengua extraña y estar glorificando al Dios de la gloria. Eso hablo yo, el Espíritu de Dios cuando entra en usted. Aunque no sea lingüista, usted empieza a hablar lenguas angelicales. Aunque no sea doctor, Dios le puede usar para sanar enfermedades incurables. Es una cosa maravillosa cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, le dirige. Voy a ir terminando con esto. Una vez una hermana cuenta, ella estaba en su oficina, allá creo que en Colombia, estaba en su oficina. Atrás de ella había una pared bien grande y ella sentía una urgencia de pararse. Y párate, una urgencia. Y ella dijo, pero yo, ¿y a dónde voy a ir? Porque tengo tanto deseo de pararme y caminar. Y de repente, esta mujer se levanta, no soportó más la urgencia de pararse y caminar. Se levanta, y cuando se levanta y empieza a caminar, la pared que estaba atrás de ella cae sobre su oficina. Y ella dice, yo no entendía, pero era el Espíritu de Dios que me impulsaba porque quería guardarme la vida. Hay impulsos que usted tiene que no son suyos. A veces hay personas que llegan a la iglesia no porque quieren, sino porque Dios los trae a este lugar. Están desanimados, están tristes, están cabizbajos, pero Dios le ha traído porque aquí hay vida y vida en abundancia. De aquí no va a salir igual, va a salir nuevo, renovado, con nuevas fuerzas para seguir adelante. Hay impulsos que Dios pone en nosotros. En el mundo decimos corazonada. No sé cómo dicen por allá en su tierra. Tengo una corazonada de comprar esto, de hacer lo otro. Es Dios. Aleluya. Que le quiere bendecir, que le quiere guardar, que le quiere sanar, que quiere hacer algo con usted. Usted es templo y morada. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es una maravilla. Bendito Dios. Podríamos hablar de tantas cosas que Dios hace en nosotros. Muchas gracias. Renueva las fuerzas. Cambia la manera de ver la vida. Amén. Da una mente nueva. Nos hace callar cuando tenemos que callar. Nos hace hablar cuando tenemos que hablar. Nos da inteligencia que el mundo no tiene. Una vez, un hermano que es mecánico cuenta y dice, yo me había quebrado la cabeza todo el día en un carro y no le hallaba dónde estaba el problema. Y dice, no, mejor me voy a la casa de Dios, voy a ir al culto. Y él dice, yo llegué al culto, adoré a Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Cuando yo regresé al siguiente día, lo que no había encontrado en todo el día anterior, lo encontré después de haber estado en la presencia de Dios. Bendito Dios. Solo vi el carro y supe dónde estaba el problema. Gloria a Dios. Algunos de nosotros o algunos de ustedes no son profesionales, no son graduados de universidades, pero hacen un trabajo tan fino como si hubieran sido preparados en grandes universidades. Pero no es porque sea usted, es que la gloria es para el Dios que habita dentro de usted. Ese trabajo bonito que usted hace viene de las manos de Dios. Que Dios no le puede dar el inglés, que Dios no puede dar idiomas. Gloria a Jesús. Aleluya. No conoce el Dios que tengo. Bendito Dios. Que Dios no puede darle un trabajo que usted sueña. Que Dios no puede abrirle puertas que usted piensa que no se van a abrir. Dios lo puede hacer. Amén. Porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Póngase de pie. Aleluya.